El tiempo me dejó en el centro de Roma, entre mármol y polvo. Mis patas resonaron sobre el suelo del foro, rodeado de edificios de piedra. Las voces discutían el destino como si ya estuviera decidido. Era el año 44 a.C. El aire se sentía pesado de política, tensión que se podía respirar, ambición susurrada en las esquinas, miedo disfrazado de discurso público. La ciudad parecía eterna, templos de mármol blanco, columnas que tocaban el cielo, estatuas que celebraban victorias muy antiguas. Pero detrás de toda esa grandeza se notaban las grietas. Roma dominaba ahora el Egipto de Cleopatra, la sangrienta Galia y todo el Levante. Territorios que exigían decisiones rápidas, poder concentrado y mano de hierro. Cada elección por la eficiencia sacrificaba un pedazo de la libertad que Roma decía defender. El Senado reunía a hombres orgullosos de sus títulos antiguos y de sus linajes ilustres. Hablaban de leyes eternas, de tradición sagrada y de virtud, pero sus miradas mostraban otra cosa, un miedo profundo a perder importancia. Cuando las instituciones envejecen, confunden su propia supervivencia con la moral. En aquel espacio de poder político, la virtud se había convertido en un arma contra el adversario. Julio César dominaba las conversaciones incluso en su ausencia. Su nombre circulaba como amenaza y como esperanza al mismo tiempo. Era el conquistador de guerras imposibles, adorado por los soldados, idolatrado por el pueblo. Para muchos senadores era el salvador del orden, para otros el anuncio del final de la República. Observé a los senadores en los pasillos, susurros, miradas tensas, cálculos rápidos de alianzas que tal vez los salvarían. No hablaban solo de política. Hablaban de quién seguía contando en un mundo donde un solo hombre tenía tanto poder. Roma respiraba hondo, como un atleta antes del último esfuerzo. Se sentía claramente. Aquel no sería un día recordado por discursos brillantes, sino por un gesto simple, rápido e irreversible. Marco Junio Bruto caminaba por Roma cargando dos herencias que no podían convivir. Por un lado, era bisnieto del Bruto que había expulsado al último rey y ayudado a fundar la República. Por otro lado, había sido adoptado por Julio César como hijo político, protegido y esperanza dinástica. Era el punto exacto donde la política chocaba con el afecto. Bruto creía en la República no como un sistema práctico, sino como una idea moral. Para él, Roma era un principio, ciudadanos iguales ante la ley, que jamás se arrodillan ante la voluntad de un solo hombre, por brillante que ese hombre sea. Eso era sagrado, pero las ideas no viven solas en un universo abstracto, viven dentro de las personas, y las personas sienten dudas, miedo y gratitud. Bruto admiraba sinceramente a César. Le debía su posición, su prestigio e incluso su protección. Esa contradicción no lo hacía débil, lo hacía profundamente humano. Casio, resentido y veterano en intrigas políticas, se acercó poco a poco, eligiendo cada palabra. No hablaba de odio ni de muerte. Hablaba de deber cívico, de salvar la República, de honrar a los antepasados. La manipulación más eficaz nunca parece inmoral al principio. Vi a Bruto leer cartas anónimas que dejaban en su casa, mensajes que exaltaban a sus antepasados, que le pedían valor, que recordaban el honor de su familia. No exigían una acción directa, solo plantaban culpa, como semillas, y la culpa es una de las fuerzas más fáciles de manejar. Su mente se convirtió en un campo de batalla. De un lado, la lealtad personal al hombre que lo quería y lo protegía. Del otro, la lealtad a una abstracción, la República. Cuando las ideas empiezan a importar más que las personas, las decisiones extremas dejan de parecer imposibles y empiezan a parecer necesarias. Los conspiradores no se veían a sí mismos como traidores, se veían como guardianes, como salvadores. En las reuniones secretas de la noche ya no hablaban de Julio César como de una persona, sino como de una amenaza abstracta. No discutían sus victorias militares,
Discutían lo que él representaba para el futuro de Roma. Julio César había sido nombrado dictador de por vida, un poder sin precedentes. Era un título legal, aprobado por el propio Senado, pero cargado de un simbolismo peligroso. La palabra dictador seguía ardiendo en la memoria colectiva. Fin de la libertad, tiranía, muerte de la igualdad. La ironía era clara, aunque casi nadie quisiera verla. La propia República había creado ese poder absoluto para salvarse de crisis militares y políticas, y ahora temía a su propia creación. Los sistemas prefieren culpar a individuos ambiciosos antes que admitir sus propios errores estructurales. Bruto escuchaba más de lo que hablaba. Era reacio, pero dejaba que los argumentos se acumularan, como quien busca justificación y no verdad. Cuando alguien quiere creer en algo con todas sus fuerzas, encuentra razones con facilidad. La conspiración creció no por la fuerza de los hechos, sino por la fuerza de una convicción compartida. Nadie proponía reformas, límites legales, negociación. Dominaba el pensamiento binario. Julio César vivo significa república muerta. Julio César muerto significa república salvada. Esa simplificación moral es siempre una señal de tragedia inminente. La decisión ética ya estaba tomada en el silencio de cada conspirador. Solo faltaba resolver la parte práctica. 15 de marzo del año 44 a.C., los famosos Idus de marzo. Roma amaneció como un día cualquiera, pero la historia no sabía que estaba a punto de entrar en este instante. El Senado se reunió en el Teatro de Pompeyo. Caminé entre las columnas sintiendo algo denso en el aire, un presagio convertido en peso sobre el pecho. Julio César había recibido muchas advertencias. Calpurnia, su esposa, tuvo pesadillas terribles, gritando por la sangre. Los adivinos le anunciaron malos augurios. Un hombre le puso una nota en la mano que decía: «Cuídate de los idus de marzo». Pero los hombres acostumbrados al poder aprenden pronto a ignorar todo lo que amenaza su sensación de invulnerabilidad. Entró seguro de sí, casi desarmado. Estaba rodeado de rostros sonrientes, senadores que lo habían alabado pocas horas antes. No llevaba una guardia personal fuerte, no llevaba protección real. El poder absoluto crea la ilusión de seguridad absoluta, y esa ilusión es una mentira peligrosa. Los conspiradores se acercaron despacio, colocándose en posiciones calculadas. Cada uno llevaba una daga escondida bajo la toga blanca. El plan dependía de la participación de todos. Éxito compartido, culpa repartida, ningún responsable único. Tilio Cimbro atacó primero, con una estocada en las costillas. Luego vino Casca. Después Décimo, Metelo y los demás. Fueron 23 puñaladas caóticas, desordenadas, casi desesperadas. No hubo nobleza en ese instante empapado de sangre. Solo miedo, prisa, pánico transformado en movimiento frenético y en cuerpos manchados de rojo. Julio César vio a Bruto entre los últimos atacantes. El impacto en su mirada no era solo el dolor físico de las heridas. Era el reconocimiento final de la traición por parte de la persona en quien más confiaba, a quien llamaba hijo. Las palabras que se atribuyen a Julio César han resonado durante siglos, sean ciertas o no. Tú también, Bruto, no es solo una frase histórica, es un símbolo. Es el momento exacto en el que el poder comprende que ha perdido toda legitimidad moral. Julio César cayó junto a la estatua de Pompeyo, su rival militar, muerto desde hacía años. Era una ironía perfecta. Roma asesinaba a su líder más poderoso en el centro de la política, frente a la imagen de su antiguo enemigo. El foro quedó en silencio. Los conspiradores levantaron las manos manchadas de sangre, gritando: «¡Libertad! La República está salvada». Lo creían de verdad. Estaban convencidos de haber salvado Roma con dagas e ideales. Pero el pueblo no reaccionó como ellos esperaban. No hubo fiesta inmediata. Hubo confusión, miedo profundo, un silencio que pesaba. Matar a un hombre no repara automáticamente un sistema político roto,
Bruto permaneció quieto junto al cuerpo. La supuesta victoria no trajo alivio, sino un vacío pesado, un vértigo por dentro. Las ideas rara vez consuelan cuando el costo humano está tendido a tus pies. La República no había sido salvada aquel día. Había recibido una herida casi mortal. Roma entró casi de inmediato en un colapso político. El Senado perdió el control en cuestión de horas. Algunos senadores huyeron. Surgieron nuevas facciones. El miedo se apoderó de las calles como una epidemia invisible. Marco Antonio, que era cónsul y aliado cercano de Julio César, se hizo cargo del cuerpo y del relato. Su discurso fúnebre en el foro transformó el luto silencioso en rabia popular organizada. Marco Antonio mostró la toga rasgada de Julio César. Leyó su testamento ante el pueblo. Describió cada herida. En pocos minutos, los libertadores que decían defender la República pasaron a ser vistos como aristócratas asesinos que habían matado al protector del pueblo. La multitud atacó las casas de los conspiradores. Ellos escaparon de Roma de noche, en silencio y con pánico. La ciudad quedó bajo el control de Marco Antonio y de sus tropas. Matar a una persona poderosa no elimina las fuerzas políticas que la sostenían. Al contrario, las libera, y muchas veces se vuelven más peligrosas cuando ya no hay nadie que intente contenerlas. La guerra civil que los conspiradores querían evitar se volvió inevitable. Bruto huyó a Grecia y luego a Asia Menor. Reunió ejércitos financiados con monedas romanas que aún llevaban el rostro vivo de Julio César. Había una ironía amarga en cada pago. En el año 43 a.C., descubrió la verdad que destruyó sus esperanzas. Marco Antonio y Octavio, el joven heredero de Julio César, habían formado un gobierno de 3 hombres llamado Segundo Triunvirato, una alianza política contra él. Bruto se convirtió en enemigo oficial de la Nueva Roma. En el año 42 a.C., en Macedonia, llegó la batalla de Filipos. Bruto se enfrentó a ejércitos superiores en número y recursos. El primer choque terminó en algo cercano a un empate. El segundo fue una derrota total. Su ejército hecho pedazos sobre el campo. Vio cómo sus soldados huían o caían. Subió a una colina cercana y pidió a su amigo Estrato una espada. ¿La virtud?, preguntó en voz baja. ¿Es solo una palabra vacía? Se lanzó sobre la hoja y se la clavó en el pecho. Murió como había vivido, en conflicto. No murió como un cobarde en fuga, sino como un hombre incapaz de vivir en un mundo que negaba todo aquello en lo que creía y por lo que había sacrificado tanto. Casio ya estaba muerto también, por suicidio, después de Filipos. La república que Bruto quiso salvar terminó de morir allí, no con dagas silenciosas en una sala de piedra, sino con el ruido ensordecedor de la guerra civil. Octavio consolidó un poder casi absoluto en los años siguientes. En el año 27 a.C. se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma, aunque prefirió llamarse primer ciudadano, una ficción legal que Roma aceptó sin demasiadas preguntas. El asesinato de Julio César no evitó la tiranía. Enseñó a organizarla mejor. Apariencia de república, ejércitos fanáticamente leales, propaganda bien calculada y leyes que parecían legítimas. La historia no recompensa las intenciones puras. Recompensa a quienes entienden cómo funcionan realmente los sistemas en los que actúan. La traición de Bruto no destruyó a un tirano. Abrió el camino para un sistema político aún más eficiente, más duradero y mucho más difícil de cuestionar. Los ideales desconectados de la realidad no destruyen a sus enemigos, se destruyen a sí mismos primero. Seguí mi viaje, llevando conmigo la lección que Roma se negó a aprender. Los principios sin acción práctica son un lujo que los imperios no pueden permitirse. Si quieres seguir viajando conmigo por los momentos que moldearon la historia de la humanidad, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La historia no castiga a los villanos, castiga los errores que se repiten. Yo estaré aquí para observarlos contigo, en cada época. Hasta el próximo episodio.